¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar lo que viene siendo la contribución del sistema fiscal mexicano. El sistema fiscal mexicano es un pilar fundamental en la economía del país, ya que permite la obtención de recursos para el financiamiento de gastos públicos. El sistema está regulado principalmente por el Código Fiscal de la Federación, que viene siendo la CFF, la cual establece la clasificación de los contribuyentes, que es la obligación de los contribuyentes y los procedimientos fiscales y reducciones. El cumplimiento adecuado de las contribuciones fiscales es crucial, pues permite el ensayo de promover bienes y servicios esenciales como la infraestructura, la educación, la salud y seguridad social. Además, este viene siendo como un sistema fiscal sólido y clave para mantener la estabilidad macroeconómica y la equidad de la distribución de las riquezas. La clasificación de las contribuciones mexicanas, de acuerdo al artículo 2, el Código Fiscal de la Federación y los contribuyentes en México, se divide en cuatro categorías principales. Uno de ellos, por ejemplo, es el impuesto. Los impuestos son las contribuciones más importantes en términos de reducción, ya que representa la principal fuente de ingresos para el gobierno. Por ejemplo, se caracteriza por ser pagos obligatorios establecidos en la ley, que debe ser cubierto por personas físicas o morales cuando cumplen ciertas condiciones. Las principales impuestos en México son los impuestos sobre la renta, que es el ICR. Se aplican los ingresos obtenidos por personas físicas y morales con tasas que varían dependiendo los niveles de ingresos. También pueden ser impuestos de valor agregado, que es el IVA. Se trata de un impuesto que viene siendo indirecto, que se aplica en consumos de bienes y servicios. La tasa general es del 16%, aunque algunos productos y servicios tienen una tasa del 0%, están extensos o que son impuestos especiales sobre productos y servicios, que viene siendo el IPEPS. Grava la producción y ventas de ciertos bienes y servicios, como el alcohol, el tabaco, la gasolina, el refresco, etcétera. También viene el impuesto sobre automóviles nuevos, que viene siendo el ISAN. Se cobra el monto de la compra del vehículo nuevo en México. Ahora, los impuestos pueden clasificarse en directos e indirectos. Los impuestos directos afectan directamente a las personas o empresas en función de un ingreso o propiedades, como el ICR. Los impuestos directos gravan un consumo y la transmisión de bienes y servicios, como el IVA y el IPEPS. Por ejemplo, las aportaciones de seguridad social son las contribuciones distinguidas en el funcionamiento de los servicios de seguridad social que brinda el Estado. Estas aportaciones son obligatorias y benefician a los trabajadores y a sus familiares, ya que permiten acceder, por ejemplo, a servicios médicos, pensiones y otros apoyos que son muy esenciales. Las principales aportaciones de seguridad social incluyen lo que viene siendo la cuota del Instituto Mexicano de Seguridad Social, que viene siendo el IMSS. Los planeadores deben contribuir con un porcentaje del salario de su trabajador para garantizar el acceso a servicios médicos y pensiones. También las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para el Trabajador, que viene siendo Infonavit, se distintan en la creación de créditos para la adquisición de vivienda. También puede ser las cuotas al Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado, que viene siendo el ISSSTE. Esto aplica para los trabajadores del sector público y sus familiares. Ahora, las contribuciones de mejoras. Este tipo de contribución son pagos obligatorios que deben realizar las personas físicas o morales cuando se benefician directamente de otras públicas o realizadas por el Estado. Su fundamento radica en el principio de quienes reciben beneficios específicos que deben de contribuir o su financiamiento. Por ejemplo, de contribuciones de mejoras incluye pavimentación en la calle urbana, contribución de banquetes y alumbrado público, infraestructura hidráulica en los drenajes. Por ejemplo, este tipo de contribuciones busca garantizar que los costos de las obras
sean cubiertos parcialmente porque requieren beneficios evitados para cargar total que recaiga sobre el gobierno y la sociedad en general. Ahora, los derechos. Los derechos de los contribuyentes establecidos en la ley en el uso de bienes y dominios públicos de la nación es recibir servicios proporcionados por el Estado. A diferencia de los impuestos, los derechos están directamente relacionados con la presentación de un servicio específico. Por ejemplo, los derechos que incluyen es pago de la exposición de pasaporte, derechos por el uso de espectro radioeléctrico, cuotas por servicio administrativo como el registro de una marca o patente. Las obligaciones y responsabilidades de los contribuyentes es un cumplimiento que obliga a los fiscales en una responsabilidad tanto de personas físicas como de empresas. Quiere decir que es un código fiscal de la Federación a las principales obligaciones fiscales que incluyen inspiración en el registro federal del contribuyente, que es el RFC. Toda persona física o moral que realice actividades económicas deben inscribirse en el RFC. Por ejemplo, este servicio da administración tributaria en el SAT. Este registro permite al gobierno identificar a los contribuyentes y dar un seguimiento a sus actividades fiscales, presentando declaraciones y pagos y dependiendo del régimen fiscal en el que se encuentren. Los contribuyentes deben de presentar declaraciones periódicos y pagar sus impuestos correspondientes. Algunos principales tipos de declaraciones son que la declaración anual, para el ICR, las personas fiscales y morales, la declaración provisional, pagos anticipados y impuestos, generalmente mensuales o bimestrales, o también vienen siendo las declaraciones informativas para cierto régimen fiscal o transacciones específicas. La retención y interno de impuestos en algunas empresas, por ejemplo, retienen el impuesto a tener que el SAT. Esto ocurre, por ejemplo, con el ICR y con el IVA, que es comprobación fiscal y contabilidad. Para efectos fiscales, toda transacción debe estar respaldada por un comprobante fiscal y digital por el Internet, que viene siendo el CFDI. Como facturas electrónicas, además las empresas están obligadas a llevar registros contables adecuados para verificar su operación ante el SAT. Ahora, la fiscalización y determinación de contribuciones. El gobierno cuenta con diversas herramientas para fiscalizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En algunas de las principales acciones incluyen, por ejemplo, la auditoría fiscal, que viene siendo la revisión de contabilidad de los contribuyentes para detectar irregularidades o versiones fiscales. También puede ser la determinación presuntiva de impuestos. En este caso, que es un contribuyente no presenta su declaración o existan discrepancias, esa puede calcular los impuestos de manera estimada. También está el uso de la tecnología y cruces de información. A través del uso de la inteligencia artificial y Big Data, el SAT puede identificar consistente en la declaración de los contribuyentes, impactando a los contribuyentes en la sociedad. La contribución fiscal juega un papel clave en el desarrollo del país, ya que financia programas de bienestar social y proyectos de infraestructuras, entre principales uso de recursos que se encuentran, como por ejemplo la constitución del mantenimiento de carreteras, impuestos, hospitales, subsidios y apoyos en el sector vulnerable de la población, o también el financiamiento de la educación en el sistema de pública. Lo adecuado en el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del ciudadano y la empresa es fundamental para garantizar un desarrollo equitativo y sostenible en México. Yo siento que el sistema fiscal mexicano está basado en el principio de contribución al gasto público conforme a la capacidad de economía de cada persona o empresa. A través de los impuestos o aportaciones de seguridad social, contribuyen mejor el derecho al Estado y obtienen los recursos necesarios para operar y proveer servicios esenciales. Bueno, ese sería el punto número 1. Ahora vamos con el punto número 2,
que viene siendo la división de la contribución acorde a la doctrina y legislación mexicana. Por ejemplo, el sistema fiscal mexicano es un conjunto de normas y principios que regulan la reducción de los recursos económicos necesarios para la fundación del Estado. En este contexto, la contribución son ingresos que el Estado obtiene a través de diversas figuras impositivas establecidas en la legislación fiscal mexicana. En términos generales, la contribución puede analizar desde dos enfoques principales que viene siendo la doctrina y la legislación. Ambos enfoques se ofrecen de manera estructurada y comprenden cómo se clasifican las contribuciones y se aplican en la vida económica y social de un país. Por ejemplo, la división de contribuciones según la legislación mexicana. En la legislación mexicana, la división de contribuyentes está establecida por el artículo 2, que es el Código Fiscal de la Federación, que viene siendo la CFE, la cual señala que la contribución se clasifica, por ejemplo, en impuestos. Los impuestos son contribuciones establecidas en la ley que deben las personas físicas y morales cuando se encuentran en situaciones jurídicas o de hecho previas a sí mismas, a diferentes de otras contribuciones. Los impuestos no están ligados a una contraprestación directa que por parte del Estado, o son los principios impuestos en México, que incluye el ICR, que grava los ingresos de personas físicas y morales, o el IVA, que se aplica sobre el consumo de bienestar y servicios, o el IPEPS, que afecta a productos específicos como el tabaco, el alcohol, el combustible, etc. Y también está la ISAN, que aplican la compra de vehículos nuevos. Estas aportaciones de seguro social, las aportaciones sociales son contribuyentes distintas a financiar los servicios de seguridad sociales en el Estado que proporciona el trabajador y su familia. Esta aportación son obligatorias y buscan garantizar el acceso a servicios médicos, que son el pensamiento entre presentaciones, por ejemplo, en aportaciones de seguridad, que esto incluye cuotas del sistema mexicano del Seguro Social, que viene siendo el IMSS, o aportaciones del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para el Trabajador, que viene siendo el Infonavit. Las contribuciones a la Institución de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE, son contribuciones de mejoras. La contribución de mejoras son aquellas establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas, realizando por el Estado. Su justificación, digamos que radica en el contribuyente, recibe un beneficio tangible, por lo que se obliga a los contribuyentes económicamente a ejemplos de contribución de mejoras que incluyen la pavimentación de las calles, la instalación de alumbrado público, construcción de sistemas de drenaje y alcantarillado. Y estos son algunos de los derechos que son pagos establecidos de la ley y por el uso de aprovechamiento de bienes del dominio público o por las presentaciones de servicios específicos por parte del Estado. A diferencia de impuestos, todos los derechos se implican una concentración directa, que viene siendo el ejemplo de pago de expedición de transporte, derechos del uso de radioeléctricos, cuotas de trámite administrativo, como el registro de algunas empresas, o la división de contribuciones según la doctrina fiscal. Desde una perspectiva, la doctrina, la contribución se puede clasificar considerada en su finalidad y el principio de justicia fiscal. Por ejemplo, existen diversas teorías y enfoques que han sido desarrollados por economistas para clasificar la contribución, entre las cuales detectan la contribución directa e indirecta. Por ejemplo, esta clasificación es una de las más utilizadas en la doctrina fiscal y se basa en la forma en que se traslada en la carga fiscal. La contribución directa son aquellas que afectan directamente a la capacidad económica del contribuyente sin posibilidad de trasladar a terceros. Ejemplo,
El impuesto sobre la renta, que viene siendo el ICR, son las contribuciones indirectas, son aquellas que pueden trasladar o darse a personas a través de la actividad económica, que viene siendo el valor agregado, que es el IVA. Ahora, las contribuciones reales y personales. Desde una perspectiva económica y social, las contribuciones pueden clasificarse de la siguiente manera. Las contribuciones reales se aplican sobre cosas o objetos sin importar la situación personal del contribuyente. El ejemplo es el impuesto predial. Son las contribuciones personales que consideran las circunstancias individuales del contribuyente como su nivel de ingreso, ejemplo que es el ICR. Las contribuciones proporcionales y progresivas. Esta clasificación se basa en principios de actividad y tributaria. Las contribuciones proporcionales se aplican con la misma tasa que todos los contribuyentes sin importar su nivel de ingreso, que viene siendo ejemplo el IVA. Las contribuciones progresivas aumentan una tasa conforme a su capacidad económica del contribuyente, por ejemplo, que viene siendo el ICR, y que tiene una tasa de crecientes según el nivel de ingresos. Ahora, las contribuciones fiscales no finalistas. Esta situación se basa en la relación entre la reducción y sus distintos. La contribución finalista tiene su destino específico, como las aportaciones de la seguridad social. Ahora, la contribución no finalista no tiene una asignación directa y se distingue en gastos públicos en general, por ejemplo, que es el ICR. Diferencia de claves entre la legislación y la doctrina. El criterio se basa en lo legal, clasificación principal y la legislación mexicana, que es el Código Fiscal de la Federación de la CFE, o son impuestos de seguridad social, contribuyentes de mejor derecho, o la doctrina fiscal, que viene siendo principios económicos y jurídicos que contribuyen directamente e indirectamente a personas proporcional y progresivas en finalistas y no finalistas. La importancia de la división de las contribuciones. Comprender la clasificación de contribuciones en México es fundamental para varios actores de la economía. Para el gobierno, permite diseñar un sistema fiscal equitativo y eficiente para los contribuyentes, facilita el cumplimiento de su obligación fiscal, y para los académicos y economistas proporciona herramientas para evaluar el impacto del sistema tributario. Además, una correcta clasificación de contribuciones es clave para garantizar la transparencia del uso de los recursos públicos y fomentar el desarrollo económico del país. En mi conclusión, la división de las contribuciones en México se basa tanto en la legislación vigente como la doctrina fiscal, mientras que el Código Fiscal de la Federación establece una clasificación legal y operativa. La doctrina ofrece una visión más amplia y conceptual sobre el impacto y funcionamiento de la contribución en la sociedad. Por ejemplo, ambos son complementos y permiten entender mejor el sistema y su aplicación en la vida económica del país. Bueno, pasaremos al tercer punto, que es la aplicación de contribución indicados en el Código Fiscal de la Federación. El sistema tributario mexicano no está basado en principios en que todas las personas físicas y morales deben contribuir a los gastos públicos de acuerdo a la capacidad económica. Para ello, el Código Fiscal de la Federación, que es la CFE, establece que un tipo principal de contribuciones en el artículo 2 es el impuesto, son aportaciones de seguridad social, contribución de mejoras y derechos. Cada una de estas contribuciones tienen un propósito y una ampliación específica dentro del sistema fiscal del país. En este documento se analiza cada tipo de contribución y detalle, incluyendo sus características, por ejemplo, su impacto en la economía nacional. Aquí también entra el impuesto, que son los impuestos con la contribución más importantes dentro del sistema tributario, ya que presenta la principal fuente de ingresos del gobierno federal y define como contribución establecida en la ley, ya que para las personas físicas y morales, sin recibir una contrapresentación directa,
Esto significa que el dinero recaudado por el impuesto se destina a financiamientos del gasto público en general, incluyendo la salud, la educación, la seguridad y obras de infraestructura. Las características de impuestos no son cumplimientos obligatorios, no están ligados a un comportamiento directo por parte del Estado, son principales fuentes de ingresos del gobierno. Se calcula que en base a los criterios como los ingresos y consumos y propiedad, estos tipos de impuestos, que viene siendo el ICR, se aplican en ingresos por personas físicas y morales y la tasa varía de algún nivel de ingreso y tipo de contribuyente. O también está el impuesto de IVA, que grava el consumo de bienestar y servicio, y la tasa es del 16%, aunque existen tasas preferenciales del 0% para algunos productos básicos. El impuesto especial sobre productos y servicios, que viene siendo el IPEPS, aplica a productos como el tabaco, el alcohol y la gasolina, o también el impuesto sobre automóviles nuevos, que es el ISAR, se cobra el adquirir el automóvil nuevo. Estos impuestos pueden clasificarse en directos cuando afectan directamente a quienes pagan, como el ICR, e indirectos cuando no trasladan a través de precios de los productos, como el IVA y el IPEF. Ahora, las aportaciones del Seguro Social. Las aportaciones del Seguro Social son contribuciones obligatorias que se distintan en el financiamiento del servicio de seguridad que brinda el Estado. A diferencia de los impuestos, estas aportaciones están ligadas a un beneficio específico, ya que de medida es un acceso a una pensión. Las características de la aportación del Seguro Social son obligatorias para el trabajador y los empleados. Se distintan en la protección del trabajador y su familia. Son administradas por organismos como el IMSS y el ISSSTE. Ejemplo de aportaciones de seguridad social en México: cuotas al Instituto Mexicano de Seguro Social, que es el IMSS, se destinan a atención médica, incapacidad y pensión. Las aportaciones al Instituto de Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, que es el Infonavit, se utiliza para financiar créditos de vivienda, o el ISSSTE para la seguridad social de empleados del sector público. Estas aportaciones permiten que el acceso a beneficios como pensiones por retiro, atención a médicos y servicios de seguridad social vienen siendo las contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras son aquellas que deben de pagar las personas físicas o morales cuando se benefician de manera directa por obras públicas realizadas por el Estado. La justificación de estas contribuciones radican en quienes reciben un beneficio específico de una obra o deben ayudar a financiarla. Las características de las contribuciones de mejoras se aplican solo a quienes reciben un beneficio directo. Se destinan a proyectos específicos de infraestructura. No son impuestos generales, sino que se aplican según la obra realizada. Los ejemplos en las contribuciones de mejoras en México es la privatización de calles en colonias, los drenajes, las alcantarillas, una zona urbana, las instalaciones de alumbrado público, un funcionamiento mejor. Estos tipos contribuyen a ayudar a financiar proyectos que benefician directamente a una comunidad determinada. Ahora, sus derechos. Los derechos son pagos que deben realizar las personas cuando hacen uso o aprovechamiento de bienes del dominio público o cuando reciben servicios prestados por el Estado. A diferencia de los impuestos de derecho, generan una compensación directa, ya que se paga por obtener un servicio específico. Las características de los derechos son pagos obligatorios por el uso de bienes o servicios públicos. Generan un beneficio o autorización directa al contribuyente. Se establece que la Ley Federal de Derecho y otras normativas, que viene siendo el ejemplo de derecho mexicano, que es el pago por la expedición del pasaporte, derechos del uso del aspecto radioeléctrico, cuotas del registro de marcas y patentes, pagos por la expedición de licencias de conducir. Esos son los derechos que permiten que el gobierno ingresos reciban específicos sin recurrir a impuestos generales. Mi conclusión: el Código Fiscal es la federación clasificada del contribuyente en cuatro tipos: impuestos y aportaciones de seguro social, que son las contribuciones y mejoras de derechos.
Cada una de estas figuras cumplen una función fundamental en el financiamiento del Estado y las presentaciones del servicio de población. Cada tipo de contribución tiene un impacto directo en la economía y la calidad de vida de la población, por lo que su correcta administración es clave para el desarrollo del país. Bueno, espero que se haya entendido mi tarea y quedo a sus órdenes. Gracias.